Bienvenidos hermanos, estamos aquí una vez más. eh, Estamos aquí una vez más para compartir con ustedes acerca de la palabra de Dios. Vamos a comenzar con una breve oración. Le damos gracias a Dios porque podemos compartir su palabra. Amén. Adelante. Gracias te damos, Señor, por este tiempo que nos permites estar buscándote a ti. Te pedimos que tú nos hables a través de tu palabra, como siempre lo haces, y que nos permitas seguir creciendo en ti y darte toda la gloria. Bendice este tiempo, Señor. Ayúdanos a comprender tu palabra y que esta palabra baje a nuestro corazón para que nos persiga cada día, Señor, y en base a ella nosotros caminemos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a entrar rápidamente a nuestro tema. Hoy se llama Nuestra vida como primicia para Dios. Ahí están las diferentes lecciones que se han mandado día con día desde el miércoles para acá y vamos a ir nosotros tomando cada una de ellas para que tengamos un entendimiento de lo que hemos estado compartiendo. Y entramos rápidamente, nuestra vida como primicia para Dios. Los hijos de Dios debemos considerarnos muy dichosos de tener la sabiduría que viene de Dios, para que vivamos una vida que no sea de malos frutos, de pecado, sino por el contrario, para dar frutos agradables a Él. Ese es el regalo que Dios nos ha dado del cielo, que nos ha hecho nacer de nuevo para ser las primicias de toda su creación. Veamos lo que dice en Santiago capítulo 1, 16 al 18. Queridos hermanos míos, no se equivoquen. Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, del Padre de las luces, en quien no hay cambio ni sombra de variación. Él, por su propia voluntad, nos hizo nacer por medio de la palabra de verdad, para que seamos los primeros frutos de su creación. Aquí está mostrándonos como primeros frutos de su creación, como primicias a los hijos de Dios. Eh, Esto es bien interesante porque ustedes saben que la creación no nos incluye solo a nosotros. Sin embargo, por sobre toda su creación, nos pone a nosotros como los primeros frutos de su creación, como sus primicias. Es casi la única vez que se encuentra esto en la Biblia de esa manera tan clara. Y entonces quiere decir que esto tiene que ver con lo que aprendimos la semana pasada, que es el dar frutos, ¿verdad? Pero tiene que ver con nuestra vida completa, que es lo que estamos tratando de aprender esta semana, que no es solo que yo dé frutos, sino es toda mi vida como una primicia, como las primicias de Dios. En enero 11 compartimos con ustedes que Dios merece el primer lugar. Dice, Dios no busca ocupar un espacio entre nuestras prioridades, sino ser el fundamento de todas ellas. Cuando le damos el primer lugar, declaramos que confiamos en Él antes que en nuestros recursos, planes o fuerzas. Honrar a Dios primero es un acto de fe que ordena toda nuestra vida. Veamos lo que dice Proverbios 3:9. Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de tus cosechas. Muy bien, aquí nos da un ejemplo, Proverbios capítulo 3, versículo 9, de cómo en el Antiguo Testamento se tenía esa práctica, ¿verdad? De lo primero que se hacía al comenzar el tiempo, digamos, de la cosecha era presentar las primicias a Dios. Nosotros hoy en día, pues no cosechamos trigo ni cosechamos, a menos que tú te dediques a eso, ¿verdad? Pero lo que cosechamos son salarios o ganancias. Pero el tema que estamos viendo nosotros es un tema integral, un tema en donde nosotros somos las primicias, o sea, nuestra vida como una primicia para Dios. Entonces, ¿de qué me serviría a mí hacer un acto en donde yo ay, voy a dar lo primero de mi salario a Dios y se lo llevo como un acto meramente religioso de costumbre Ujú. que ni siquiera es algo que la palabra de Dios nos imponga a nosotros, porque resulta que eso era unas fiestas que eran en el Antiguo Testamento, unas fiestas de las leyes, ¿verdad? O sea, nosotros ya no practicamos esas fiestas. Sin embargo, esas fiestas nos dan a nosotros algunos indicios de cosas que Dios quiere de nosotros. O sea, cada fiesta nos está dando un mensaje. Ujú. Y cuando nos habla de la fiesta de las primicias, nos está hablando de que nosotros tenemos que ser esa primicia. Y eso definitivamente va a incluir todas las áreas de nuestra vida. Va a incluir
nuestra alma, va a incluir nuestros sentimientos, va a incluir nuestra productividad, nuestra familia, nuestros planes pasados, presentes o futuros. Es bien importante que nosotros entendamos que al ser nosotros la primicia, todo va a ser entregado al Señor porque se entiende que es para Él en nuestra vida. Por eso Dios merece el primer lugar. No acepta a Dios segundos, terceros, cuartos, quintos, sextos lugares. No, porque Él es el primero. Él es, o sea, Él es el más importante y el que debe ocupar en nosotros ese lugar y que estemos tan nosotros pendientes de agradarlo a Él desde que empieza nuestro día, pues, nuestro día a día. Y entonces yo me imagino las primicias, si lo primero está dedicado a Dios, obviamente el resto va, va a tener ese propósito, es como ya marcar el camino, ¿verdad? Exacto. Es como, poníamos un ejemplo el domingo, es como la primer línea que ponen los constructores cuando levantan paredes. Esa primer línea, la guía maestra, es bien importante porque si esa está torcida, todas las demás, toda la pared va a ir torcida. Pero si esa guía está recta, está hecha plomada y está bien cuadrada, el edificio se va a levantar de la manera correcta. De la misma manera, nuestras prioridades, lo que nosotros somos como persona integral, alma, cuerpo y espíritu, todos nuestros planes, todas nuestras fuerzas, las prioridades que tenemos en nuestra vida deben de ser primeramente para Dios. No podemos dejar a Dios como un mero maquillaje de domingo o de sábado, en donde vamos un ratito a lavarnos el alma o a lavarnos un poquito la conciencia y el resto de la semana la pasamos como personas normales, Mm. comunes y silvestres, pero no marcamos una diferencia. Eso significa ser un religioso, una persona que simple y sencillamente va a calentar la banca un ratito, pero que su vida no ha entendido que es una vida integral, como una primicia. O sea, es decir, nosotros tenemos que ser esas primicias de las cuales habla Santiago. O sea, somos la manifestación de la redención de Dios, las primicias de toda esa obra maravillosa que Jesucristo hizo. Y eso significa que este año nosotros tenemos que darle el primer lugar al Señor. Él no se merece ningún otro lugar en tu vida más que el primero. Después van todas las demás cosas. Y lo dice claramente la palabra. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Primero el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas te van a ser añadidas. Si tú comprendes ese principio, va a ser más fácil. Porque entonces no vas a estar tú buscando las añadiduras, no vas a estar buscando todas las cosas terrenales que nos afanan a todas las personas en un nivel común, sino que vas a buscar primeramente a Dios, vas a darle su primer lugar y eso va a hacer que tú te descargues, que tú tengas tu confianza puesta en Él y que tú sepas que la palabra se va a cumplir, que Él va a añadir aquellas cosas que te hagan falta. No vas a estar afanado este año, no vas a estar cargado, no vas a estar tronándote los dedos, no vas a estar estresado, no vas a estar tomando pastillas para dormir, vas a estar tranquilo, porque tú te has ofrecido como una primicia delante de Dios. El enero 12 compartimos que lo primero revela en quién confiamos. La primicia no es una cuestión de cantidad, sino de orden. Cuando lo primero que hacemos es honrar a Dios con nuestros bienes y nuestra prosperidad, revelamos que solo en Él depositamos nuestra confianza. Con esa actitud declaramos que Él es nuestra fuente de provisión. Ahí vemos nosotros un par de manos con los primeros frutos del trigo, ¿verdad? Con la primicia y simbolizando esa primicia. Y después vemos un campo enorme. ¿Qué comparación hay de entre esa primicia chiquita al resto? O sea, no hay un parangón, o sea, es desproporcionado. Lo que viene después es mucho más. Pero qué importante es ese primero. ¿Por qué? Porque significa que ahí tienes tu vista, ahí tienes tu fe, que ahí está tu esperanza, en esa primicia es donde está tu esperanza. O sea, dársela a Dios, decirle, Señor, yo mi vida primero te la presento a ti.
Y eso, ¿por qué? Porque yo sé que esa es mi esperanza de que todo lo demás me va a ir bien. Si yo descuido esa parte, seguramente voy a tener problemas, ¿no es cierto? Yo cuando veía esa imagen y esas espiguitas, decía yo, Señor, yo quiero ser esa primicia. Se ve tan chiquito, tan lindo, ¿cómo se llama? Tan especial. Y yo digo, o sea, ¿qué puedo tener yo? O sea, lo bueno que tengo, como decía en el anterior, o sea, Ujú. todo viene de Dios. Entonces, si yo me ofrezco a Él, Él se va a encargar de poner en mí de su esencia, ¿verdad? De sus atributos, de sus cualidades, para que yo pueda reflejarlo a él también. Entonces, como dices tú, el campo es enorme, todo lo que resta es enorme, pero esa primicia, que nosotros podamos ser eso, ese manojo, ¿cómo decirlo? Como em, eso que se presenta delante del Señor, ¿verdad? Y somos nosotros mismos. Ajá, O nosotros sea, mismos. no quiere decir que yo voy a estar todo el día orando. No quiere decir que todo el día me va a pasar leyendo la Biblia. No quiere decir que todo el día me voy a meter en la iglesia. No quiere decir que todo el día vaya a estar hablando de Dios y descuidar mi trabajo, pues si tengo un trabajo secular normal. Significa eso que tú decís, ese manojo especial, esa primicia, significa darle el primer lugar a Él. Me encantó esa explicación. Aquí no te está hablando de cantidad, te está hablando de orden. Ajá. Cuando tú pones en el primer lugar a Dios, estás poniendo las cosas en orden, estás poniendo la cabeza donde va y el Sí, resto sí. viene después. Cuando no se pone a Dios en primer lugar, es como que si tuviéramos nosotros la cabeza más abajo del cuerpo, ¿verdad? Mm. Entonces estaríamos como deformes y tomaríamos decisiones malas, ¿no es cierto? Ujú. Y todo esto, yo llego a la conclusión de que es amando a Dios, es como realmente nosotros podemos tener ese orden, porque de lo contrario vendrían a ser solo actos religiosos, como lo dijiste. O sea, aparto lo primero para Dios. Oro en las mañanas como mi primer acto del día. Ok, eso está bien, pero no por un acto religioso, sino porque Él en realidad significa El primer lugar. ajá, tiene ese primer lugar en mi Exacto, vida. eso es bien importante aclararlo, porque, por ejemplo, una persona podría decir, no, yo todas las mañanas oro 5 minutos antes de irme al trabajo, pero se vuelve eso una rutina Una costumbre. y le da prioridad más al trabajo, pesa más en su Ujú, familia, pesa más sus afanes, pero Dios pesa poquito. ujú. Dios tiene una prioridad muy baja en su vida. Entonces, ahí no, esa persona no entendió. Piensa que porque el primer acto que hace en el día es orar, ya le dio la prioridad a Dios. Eso no es cierto. O sea, es de corazón. Mariel tocó un punto bien importante. O sea, lo primero en tu corazón. ¿Qué es lo que quiere Dios en nosotros? El trono de El nuestro corazón. corazón. Dábamos otro ejemplo también, cuando éramos niños mirábamos Ujú. algunas series anime en donde salían unos grandes robotones como los Transformers, nada más que iba una persona adentro manejando en la cabeza. Entonces, qué importante ese que iba allá adentro. Era chiquitito comparado con el gran robotón, pero era el que manejaba, era el que conducía. Entonces, ¿quién está conduciendo tu vida, que es grande, tiene tantas cosas, así como esa gran cosecha que se ve ahí, hay tantas cosas que tú haces, ahí tienes tantos días, tantas horas. Dios no quiere totalmente todo eso en el sentido de que te vuelas una persona desequilibrada. No, no, no. Él lo que quiere es que haya equilibrio. Y ese equilibrio, esa confianza, esa prosperidad, esa salud espiritual va a venir cuando le des su lugar a Cristo ahí, en la cabeza. Que Él sea la cabeza de tu vida, el que piensa, el que decide, el que ejerce su voluntad. Venga a tu reino y hágase tu voluntad. O sea, Jesucristo nos habló de eso en el Padre Nuestro, nos habló del darle la prioridad al reino de Dios. Ujú. Y cuando Él se vuelve la cabeza de nuestra vida, todo lo demás va a estar bien. Lo primero revela en quién confiamos. Si pones a Dios en el primer lugar de tu vida, significa que tu confianza está en Él. Si pones otra cosa en el primer lugar de tu vida, ahí está tu confianza. Enero día 13,
Dice, cuando Dios es primero, todo se ordena. Pareciera un poco repetitivo a lo que estábamos diciendo antes, pero no. Eh, aquí hay un asunto de lógica. Dice, poner a Dios en primer lugar trae orden a cada área de la vida. Nuestras decisiones, relaciones, metas se encuentran en equilibrio cuando Él gobierna el corazón. La primicia abre la puerta a una vida con propósito y dirección. Dejemos que 1 Corintios 10:31 nos hable de esto. Así que si ustedes comen o beben o hacen alguna otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Ahí está, se parece un montón a lo que estábamos hablando antes y tiene totalmente que ver. Cuando yo pongo a Dios, cuando Dios es el primero en mi vida, todo lo demás que estaba desordenado se empieza a ordenar. Por ejemplo, yo puedo tener problemas almáticos, problemas por ejemplo, peleas que he tenido con amigos o con familiares y las he dejado por años y no he arreglado mis cosas. Pero cuando yo pongo en primer lugar a Dios y entonces Él ordena mi vida, al ponerlo en el primer lugar se empieza a reordenar mi vida y entonces viene el tiempo del perdón. Se arreglan mis relaciones familiares y de amistad. Cuando yo pongo en el primer lugar a Dios, si yo tengo mis finanzas desordenadas, pero como puse en primer lugar a Dios en mi corazón y en mi mente, obviamente porque le estoy dando la prioridad en su palabra, porque le estoy dando la prioridad en la guía del Espíritu Santo que viene cuando oro, le estoy dando el primer lugar en cuanto a pedir consejo, pido consejo de la palabra de Dios, el consejo de mi pastor, todo centrado en darle el primer lugar a Dios. Obvio que se van a ordenar mis finanzas, porque voy a encontrar los errores que estaba cometiendo y voy a reordenarlo todo, pero no yo, sino la misma palabra, el mismo hecho de que Dios sea el primero en mi vida. Entonces, todo lo que hagamos, según dice ahí 1 Corintios 10:31, hagámoslo para la gloria de Dios. Pregúntate tú, si lo que estás haciendo, si la decisión que vas a tomar glorifica a Dios, si lo pone a Él en el primer lugar. Eso va a ser una buena forma este año de filtrar aquellas decisiones que tienes dudas. Si tú estás dudoso, ora, pide la dirección de Dios y pregúntate, ¿esto que voy a hacer glorifica a Dios? ¿Lo pone a Él en el primer lugar? Y si sí pasa el filtro, hazlo con fe y Dios te va a respaldar. Pero si no pone en el primer lugar a Dios, no pasa el filtro, para y desiste de ello. ¿Qué piensas de eso? Qué importante es eso porque digamos, en una casa, para poderla limpiar, primero hay que ordenar, o sea, porque si está todo tirado, como que es más difícil, ¿verdad? Entonces, igual nosotros, para poder estar limpios, limpiarnos a través de la palabra y todo, necesitamos tener un orden y todo comienza con darle a Dios ese primer lugar, para que todo agarre su consistencia, ¿verdad? Su línea de orden. Correcto. Creo que esta es una buena oportunidad, esta lección es una buena oportunidad para que meditemos cómo está el orden de nuestra vida, para que pensemos, ¿de veras en mis primeras 5 prioridades está Dios? Y después hacerse la pregunta, ¿de esas 5 prioridades Dios es el número uno? ¿O antepongo algo antes? Por ejemplo, hay gente que dice, no, yo primero mis hijos, yo en la vida por mis hijos. Está bien. Tú los tuviste, tú los tienes que cuidar y los amas, pero no primero antes que Dios, porque entonces si no, estaría un desorden. Y sería como si pusiéramos al poner algo antes que a Dios, estamos dándole el lugar de Dios a ese algo. Y si pongo a mis finanzas antes que a Dios, significa que mi Dios son mis finanzas o mis negocios. Así Y eso es bien es. peligroso, ¿verdad? Que perdamos muy fácilmente. El ser humano pierde el equilibrio de todas las áreas de su vida. Pero sigamos, por favor. Enero 14 les enviamos que Cristo es la primicia que nos guía. Si nosotros pensamos que es muy difícil, usted me dice, Mario, pero es que es demasiado difícil vivir esta vida tan perfecta que tú idealizas. No, ni la idealizo yo, la idealiza la palabra y no es imposible, porque la palabra siempre te va a plantear
te va a proponer, te va a ordenar algo que sí es posible. Dios no es injusto. Dice que Ujú. Dios nos da, no nos va a poner a nosotros cargas mayores de las que podamos soportar. Eso significa que si Dios le dice a sus hijos, yo quiero que ustedes me pongan a mí como el primer lugar, es porque Él ya te dio el ejemplo y es el ejemplo de Cristo. Él mismo tomó forma de hombre, no se aferró a ser Dios, vino a la tierra, tomó forma de hombre y puso al Padre en el primer lugar. Nuestra entrega es posible, dice acá, porque Cristo fue primero. Él vivió completamente para el Padre y nos mostró el camino de una vida consagrada. Al seguir a Cristo aprendemos a vivir como primicia para Dios. O sea, Cristo se apartó totalmente para el Padre. Cristo decidió obedecer en su vida perfectamente al Padre. Él no dijo, yo voy a venir a hacer mi voluntad, sino que él decía, todo lo que yo les digo a ustedes no lo digo de parte mía, se los digo de parte del Padre. Yo no hago nada por mí mismo, yo todo lo hago porque el Padre me lo ordena. Entonces, ¿por qué hacía él eso? ¿Por qué decía tanto eso? Lo decía porque él estaba muy consciente de que así tenía que ser su vida para que fuera exitosa, para que todas las cosas estuvieran ordenadas, para que tuviera el respaldo de Dios, para que Dios se hiciera cargo de su vida, para que Dios lo protegiera, para que Dios lo prosperara, para que Dios lo respaldara, pero por sobre todas las cosas, para dejarnos a nosotros un ejemplo. Veamos lo que dice en Colosenses capítulo 1, 18. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para tener la preeminencia en todo. Siempre vas a encontrar en la Biblia que Él es el primero y el último, el alfa y el omega, el principio y el final. Siempre a Él se le da el primer lugar de todas las cosas. Él es la cabeza del cuerpo. Eso me encanta porque la iglesia es el cuerpo. Así lo dice la Biblia. Y la cabeza de la iglesia es Cristo. ¿Por qué? Porque la cabeza es la que gobierna, la que piensa, la que decide. La cabeza es la que va hasta arriba, la cabeza es la que tiene los sentidos, tiene la vista, tiene el oído, tiene el olfato, tiene el habla, tiene, o sea, todo, el cerebro, todo está concentrado en la cabeza. Si tú le cortas la cabeza a un ser, a una persona o a un animal, básicamente queda el cuerpo inerte. Si nosotros no ponemos a Cristo como la cabeza de nuestra vida, como la prioridad de nuestra vida, no vamos a ser como Cristo fue en esta tierra. Y Cristo fue una persona exitosa, vino con un propósito y lo cumplió. ¿Sí? Él vino a morir por nosotros, a derramar su sangre, pero a resucitar también por nosotros y a dejarnos a nosotros preparados para ser sus discípulos, sus guías, guías de otros y cumplidores de esa promesa y primicias de Él, de toda la creación sobre esta tierra. Él no fracasó en lo que Él vino a hacer, Él tuvo éxito, pero ¿cuál fue la clave de Cristo? ¿Cuál fue el secreto de Cristo? ¿Por qué a Cristo le fue bien? ¿Por qué el Padre lo respaldó? Bien sencillo, porque Él se hizo la primicia de toda la creación delante del Señor. Él dijo, Padre, aquí estoy, me presento. Si no es solo cuestión de presentar algunas cositas nuestras para medio engañar a Dios. No, no, no. Él te quiere a ti completo con todo y todo. Mm. Él es la cabeza, dice el cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito entre los muertos. O sea, cuando Jesucristo murió, Jesucristo resucitó. ¿Saben por qué razón? Porque a él a la muerte no lo podía atrapar. ¿Y por qué? Porque como él le dio la prioridad al Padre, él nunca pecó. Y como nunca pecó, la muerte no lo podía retener. Entonces, él se levantó, él arrebató las llaves de la muerte y del Hades y esas llaves se las dio a su iglesia para que su iglesia libere a otros también. Y nosotros somos ahora la primicia de Dios sobre esta tierra. Portémonos con carácter de primicia. Esto es bien importante y quiero llegar al resumen final. Número uno, Dios merece el primer lugar. Recuérdalo. Número dos, lo primero revela en quién confiamos. Número tres, cuando Dios es primero, todo se ordena. Y número cuatro, Cristo es la primicia que nos guía. Bien importante que nosotros tengamos todos estos pasos claros
y que sepamos nosotros que el Señor no quiere las cosas a medias en nuestra vida. Vamos a terminar el video. Bueno, antes de terminar, quiero hacerles la invitación que siempre les hago, así rápidamente, que es responder las 3 preguntas ahí en tu papelito, en una hoja. Búscate un cuaderno, una página, cualquier cosa donde puedas escribir. Y la número 1 es: ¿qué aprendí hoy con este tema? ¿Qué aprendí hoy? Algo que salte ahí en tu mente, escríbelo. Escribe qué aprendiste hoy. La número 1. Número 2, ¿qué siento en mi corazón sobre este tema? No quiero que se quede esto a nivel cerebral, solo de la mente. No, también que baje al nivel de corazón. ¿Qué sientes? ¿Sientes rechazo? ¿Sientes afinidad? ¿Sientes que Dios te llama a cambiar algo? ¿Qué sientes? ¿Cuál es el sentimiento que tienes? Y número 3, ¿qué acción o acciones haré debido a este tema? Y ahí tienes, entonces el 3, el aterrizaje, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué acciones voy a tomar con respecto a este tema? Porque si no tomo decisiones, no estoy poniendo en práctica la palabra. Y precisamente hoy hablamos de Santiago. Santiago nos dice que tenemos que llevar la palabra a la práctica, que si no está como muerta nuestra fe, ¿verdad? Entonces vamos a hacer una oración y ya tú vas a responder ahí en casa. Y vamos a pedirle al Señor que nos ayude para que esta palabra que hoy hemos compartido se cumpla en nuestra vida. Cierra tus ojos un momentito. Padre, gracias porque nos has enseñado esta semana a hacer primicias de tu creación, Señor. Eso es a lo que somos llamados. Señor, ayúdanos a darte a ti el primer lugar porque tú lo mereces. Ayúdanos, Señor mío, a que de veras te tengamos a ti en el primer lugar, nuestra confianza en ti, Señor, porque lo primero revela en quién confiamos. Queremos confiar en ti al 100%, ¿no? Y ayúdanos, Señor mío, a ordenar nuestra vida, tomando esa decisión de ponerte a ti en el primer lugar, ser tus primicias. Señor mío, sabemos que todo se va a reordenar, aquello que está ordenado en nuestra vida. Y Señor, queremos ser como tú. Ayúdanos, Jesús, a ser como tú, a poner a Dios en el primer lugar, al Padre. Señor mío, ser tus primicias, como tú fuiste la primicia de toda la creación, la primicia de todo. Nosotros queremos ser esa primicia de tu creación, Señor, manifestarnos como hijos que dan la prioridad número 1 a su Padre, para que seamos luz, para que seamos sal en esta tierra, para que seamos ejemplo para muchas personas. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, lo pedimos y lo recibimos por la fe. Amén y amén.